¿Os acordáis del lacre y los sellitos que me mandaron desde Craftspire? Pues hoy los voy a emplear para daros algunas ideas. ¿Os apetece? Pues vamos allá. Bueno, pues vamos a comenzar a hacer los sellitos. Como sabéis, los sellos de lacre se pueden usar en infinidad de proyectos. Yo ahora mismo voy a hacer uno para decorar esta tarjeta que he hecho con los papeles y el Digi de My Finger Crafts. Y le voy a poner por esta zona de aquí un sello porque yo creo que lo va a completar. Entonces, tengo aquí mi velita, que lo primero que voy a hacer encenderla y voy a calentar primero un par de ellos de este rosa chicle tan bonito, y luego voy a poner también uno de este rosa fucsia y uno blanco, porque quiero que me quede un efecto todo mezclado. Tengo aquí otra rosa por si me hiciera falta, pero yo creo que con 4 va a ser suficiente. También tengo aquí estas purpurinas, que son corazoncitos morados y estrellitas rosas, y se las vamos a echar antes de poner la forma, porque puede quedar muy bonito. Entonces me lo voy a dejar por aquí abierto. O sea, los sellos estos los podemos hacer directamente sobre el papel donde los queremos poner, o lo podemos hacer primero en otro papel. Podéis coger un papel tipo cebolla o un papel de horno, un papel encerado, y hacerlo ahí, que se despega luego muy bien, y así luego lo podéis colocar mejor donde queráis. Voy a sacar yo, esto es un trozo de papel cebolla o papel vegetal o papel velum, y aquí vamos a hacer nuestro sellito. Entonces así, sin mezclarlo mucho, lo echamos aquí, ponemos unas pocas estrellas y unos pocos corazones. Pues ya me he pasado. Bueno, y hacemos la forma. Espero que los corazones que me he pasado no me interfieran. Bueno, y vamos ya, lleva un ratito, ya se habrá secado, vamos a despegar. ¡Qué emoción! Mirad. ¿Lo veis? Pues ahora, para que se vea mejor, lo que vamos a hacer va a ser utilizar este rotulador. Este rotulador, que también venía con el kit de Craftspire, nos permite pintar la superficie, lo que ha quedado de relieve, porque es especial para lacre. Y ya veréis qué bonito queda. Mirad, ahora sí que se ve bien nuestro ramo de rosas, o sea, de flores, ¿verdad? Pues ahora, como os decía, este papel, al tener cierto encerado, ya os digo que también valdría papel de horno, se despliega bastante bien. Con cuidadito, pero se despega. Y ya tenemos aquí nuestro sellito, que lo podemos pegar aquí en donde nos venga mejor. Aquí, por ejemplo, pues por ejemplo con una cinta de doble cara. Mirad qué chulo. No me digáis que no gana. Preciosa, ¿verdad? Ahora voy a hacer unos en verdes. Entonces le voy a echar verde botella y verde más clarito metalizado, y lo voy a utilizar para este regalo que tenemos aquí. Está envuelto. Sí, papá, es tu regalo del Día del Padre. Y veis que tengo aquí esta etiqueta. Entonces la vamos a sujetar con el lacre. Por eso he puesto 5 trocitos de lacre, porque quiero que tenga una consistencia lo suficiente como para sujetar aquí, porque además quiero ponerle estas ramitas preservadas. Entonces tiene que ser bastante anchito.
para sujetar las etiquetas es una idea también buenísima para la que sirven los sellos de lacre y queda súper elegante. Además, como os digo, se echa directamente y no necesitamos pegamento ni nada. Y voy a ponerle el conejito. Como es para mi padre, lo va a entender enseguida. Seguro que me pregunta que si el regalo es de parte de Dumbo. Ahora con cuidado, no os queméis. Echamos aquí. Colocamos nuestras ramitas. Y lo vamos a dejar un poquito ahí para que coja bien la forma. Bueno, lleva ya un ratito y ahora es el momento de la emoción. Yo siempre estoy expectante a ver qué tal habrá quedado. Oh, aquí tenemos a nuestro conejito. ¿Lo veis? Pues como antes, le vamos a pintar para asegurarnos de que se ve el conejito. Y en este caso lo voy a hacer con color dorado. Así. Ahora ya se nota perfectamente lo que es. Y no me digáis que no está bonito el regalo. Y ahora vamos a usarlo para su uso más extendido, que es cerrar un sobre. Lo podemos hacer así directamente, pero a mí me gusta ponerle primero un trocito pequeño de cinta de doble cara. Más que nada para que se quede cerradito y no tener que estar haciendo tanta presión ni teniendo tanto cuidado para que se quede cerrado. Pero vamos a ponerlo mono. Entonces, vamos a usar ahora las perlas de lacre, estas que son blancas, que no sé si apreciaréis, tienen un color como tornasolado o irisado. Y las vamos a poner a derretir en nuestra cucharita. Solo de ese color. Y como sello vamos a emplear este que pone thank you, porque es una carta, pues vamos a suponer para dar las gracias. Y sobre todo porque quiero enseñaros este otro modelo que es ovalado, no es totalmente redondo y me resulta muy curioso y muy bonito. Mirad, ya se está derritiendo y no sé si apreciáis mejor aquí ahora el tornasolado. Queda súper bonito. Y ahora que está prácticamente deshecho, lo que voy a hacer va a ser añadir un poquito de purpurina azul. La añado aquí para que se me mezcle más que en el caso anterior. Ahora la echo aquí. Parece que queda abajo, pero ahora cuando apretemos luego tengo la esperanza de que se vea. Y colocamos nuestro sello. Y como os digo, dejamos un rato que se enfríe. La cuchara, os estaréis preguntando cómo se limpia, porque yo también me lo pregunté mucho tiempo. Me comentaron que si con papel albal. Yo suelo usar una toallita húmeda y cogiéndola con mucho en medio, porque si no os podéis quemar, lo limpio. Y no hagáis demasiada fuerza porque este cacito, que no me acuerdo de dónde lo compré, no era muy bueno. Y mirad que una vez, por hacer mucha fuerza, me lo cargué. Pero veis, queda bastante bien. Ya sabéis que soy también súper fan de esto. Vamos a esperar un ratito y os enseño cómo queda. Bueno, esto ya lleva un ratito. Mirad que se queda pegado y todo. Es normal.
Y ahora vamos a levantar. ¡Lo he puesto al revés! ¡Oh, qué torpe soy! Bueno, imaginad que está del derechos. Mirad cómo por ahí se ve la purpurina. A ver si lo veis bien. Y lo que os decía, esta, al ser medio transparente, no hace falta ni que la pintemos después, porque en la parte que queda gruesa se ve lo que pone, mientras que en la parte que queda más al fondo, más finita, se ve el color de fondo. Entonces no hace falta que la pintemos. Se ve el thank you, que lo he puesto al revés, qué torpe soy. Fijaros bien en cómo está. Bueno, y ahora vamos a probar una locura, porque para probar estamos. Tengo aquí que he derretido 3 perlas moradas y una blanca. Y la voy a echar sobre esto, que es una pieza de bisutería. Vamos a ver, espera, primero voy a intentar ponerle algo de manera que esté a ras, porque si no esto hace que esté por fuera y que esté inclinado. A ver. Y lo he hecho aquí. Y ahora voy a usar mi sello. Y vamos a esperar a que enfríe, a ver qué tal queda. Y aquí estamos. Vamos a levantar nuestro sello. Ya os digo que este momento para mí es súper emocionante. Mirad. Yo creo que queda muy bien. Pero como siempre, para que se note mejor, lo pintamos, ¿verdad? De plateado, en este caso no hay duda. ¿Qué os parece? A ver. A mí me parece un colgante súper original. Ahora simplemente le tendríamos que colocar la cadenita y antes yo lo barnizaría con un poco de barniz en spray para que aguantara un poco mejor. Pero bueno, que si se nos rompe el lacre es súper fácil hacer otro. Originales. Bueno, y ahora aquí tengo estos otros sellos que he hecho sobre un papel vegetal, porque ya os digo que se puede guardar así y seguro que luego los voy a utilizar. Entonces, así veis todos los modelos de sellos que me mandaron desde Craftspire. Aquí tengo este diente de león, que lo he hecho con 2 perlas azul oscuro, una azul claro y otra azul todavía más claro. Y aquí tenemos el Happy Birthday, que lo he hecho con negro, marrón, amarillo y dorado. A ver si enfoca y lo podéis ver. Mirad. Ahora los voy a pintar de todas maneras para que se vea mejor. Me gusta esto de mezclar colores muy oscuros con colores muy claritos. Ha quedado bonito. Luego también os quería comentar que yo pongo 4 perlas de cera porque a mí me gustan los sellos así, que sobresalga mucho por fuera. Si os gusta que sobresalga menos, pues solo tendréis que poner 3. Y para este tipo de sellos yo creo que con poner eso, con poner 4 es suficiente. Podríais poner más en el caso de que vayáis a hacer como hemos hecho con el regalo, que le ponéis para que sujete cuerdas o flores o algo así. Pero si no, con 4 es más que suficiente. Bueno, ¿qué os parecen? A mí la verdad es que me gusta mucho. Bueno, ¿cómo no iba a hacer un sello azul? Por Dios, que soy yo. Aquí lo tenéis. Y con el plateado, el azul, queda estupendo. ¿Y qué me decís del Happy Birthday? Con sus globitos y todo. Creo que al haber puesto el dorado sobre el fondo amarillo o dorado, queda muy bonito porque resalta, pero no excesivamente. Pues nada, ahora os voy a enseñar un poco el resumen de todo lo que he hecho
y contarme qué os parece. Y si queréis que haga más cosas con sellos de lacre, que os dé más ideas o que hagamos sellos diferentes. Mirad qué bonito nos ha quedado. Aquí tenemos en el centro nuestro colgante. Qué original, ¿verdad? Y nuestra tarjeta, que aunque era bonita, gana un montón. ¿Qué me decís del regalo? Vamos, me encanta ponerles esta etiqueta de esta manera. Y aquí tenemos los otros sellos de lacre. Estos dos que no sé para qué usaré, pero para cualquier cosa porque me encantan. Y aquí nuestra carta lacrada con thank you. Espero que os haya gustado y recordad que en la tienda online Craftspire tenéis $5 de descuento en cada pedido superior a 40 con el código IDEADO5, que aunque os hablen dólares, luego os cobran en otras divisas. Y nosotros nos vemos pronto, ideadores.